Y en otros términos también los hombres utilizaban gay, ni siquiera se hablaba de gays, se hablaban de otros términos. Las mujeres lesbianas también utilizaban otros términos. Entonces, uno de los primeros términos que se utilizó para eso fue eres de ambiente. total, Decir de ambiente, claro, total. es decir, tú eres de ambiente, ay, qué rico, yo también soy de ambiente. Y a veces, inclusive tuve muchas experiencias con personas que decían, ay, sí, yo también soy de ambiente, pero se referían a ambiente de ser alegres y esto. Pero nosotros sabíamos, cuando nos referíamos a ambiente, que era a que éramos o lesbianas, o gays, o trans, o bi, o lo que sea. Era eso, era el de ambiente. Era un código. Era un código, era un código. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo video de La Disidencia, el formato del periódico El Espectador, en el que hablamos de diversidad sexual y de género. Constantemente les venimos compartiendo algunas experiencias de lo que es ser LGBT en Colombia y por supuesto que vamos a seguir haciéndolo en el mes del orgullo. Por eso tenemos a 3 invitados maravillosos que el día de hoy van a acompañarnos y a hablar un poco sobre la vejez LGBT. Yo quisiera empezar hablando de cómo ha sido su relación con la vejez y quisiera tal vez empezar también preguntando cuántos años tienen ustedes y cómo han vivido esa experiencia. Si quieres empezamos contigo. Bueno, yo cumplí 55 años y ha sido una experiencia para mí, en la medida que va pasando el tiempo, maravillosa. Yo creo que algo que siempre defiendo dentro de la comunidad trans tiene que ver con el envejecer de manera digna. Y envejecer de manera digna implica reconocer también que los seres humanos durante todo el proceso de la vida estamos envejeciendo permanentemente. Sé que hay muchos tabúes y más en mi comunidad de mujeres y hombres trans alrededor de la vejez y lo que implica la vejez. Pero precisamente yo lo he tratado de asumir de la mejor manera, de una manera positiva, porque además, como ya acabé de decir, forma parte del proceso propio de la vida. Entonces, me ha ayudado mucho también lo que tiene que ver con mis cosmovisiones, cosmogonía, alrededor de temas que tienen que ver con la fe, la religiosidad, porque creo que a veces se asocia automáticamente vejez con muerte, y entonces creo que precisamente es lo que trato de desestructurar y lo que mi ideología, pero también mi manera de vivir la vida desde la espiritualidad y la fe ha desestructurado. Liliana, ¿qué dices tú? Bueno, yo tengo 62 años. Para mí la vejez es un poco diferente. Para ti es lo trans, entonces es un poco más complicado. Para mí como mujer, sin ser trans ni nada, no ha sido tan complicado. Yo no le he puesto tanto tabú, digámoslo, a esto. Yo soy más relajada con el tema de la edad, soy más tranquila. Yo pienso que mientras lo que yo pueda hacer de acuerdo a mi edad, lo estoy haciendo, y siempre estoy esforzándome en poder hacer más para no llegar como a limitaciones físicas sobre todo, pero realmente no he tenido problema con mi vejez, todo lo contrario, pienso que es maravillosa y la he vivido muy bien y me siento muy bien con la edad que tengo y tranquila, no me afecta, la verdad. Para mí es mucha sintonía con lo que acaban de comentar, de cómo ir aprendiendo a vivirla cada vez mejor, con mayor calidad, a disfrutarla cada vez más. Entonces ha sido una relación muy reflexiva. Cuando hablamos de edad, yo siempre digo, la edad es un número. Entonces a mí eso no le paro bolas. Tengo 63 años, ahorita ya muy pronto cumplo 64. Y digamos que también gratamente sorprendido porque al llegar ciertos momentos de la edad, he encontrado eso, como más posibilidades de disfrute y de aceptación.
Me llamó mucho la atención lo que decía Charlotte en medio de cómo asociamos vejez con muerte, ¿no? Y eso me lleva a plantear algo y es que infortunadamente Colombia es un país gerontofóbico que tiende a aislar a las personas con el paso de los años. Entre más edad se reduce su vida social o la mayoría de las veces eso sucede en algunos casos. ¿Ustedes creen que puede agudizarse eso al hablar de vejez LGBT? Yo creo que, bueno, primero quiero decir algo, cuando hablo de la complejidad del envejecimiento y formar parte de ese momento del transcurrir vital, asociado a lo trans, tiene que ver también con las realidades de las trans, o se tiene que ver también con otros factores que están y que de una manera u otra nos colocan en desventajas las mujeres trans. Realmente yo conozco muchas personas gay, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, adultas mayores y que viven una realidad y aceptan ese momento de una manera, así como lo decías, ves en mi vida, no hay, pero nosotras que estamos todo el tiempo, prácticamente desde que nos estamos construyendo como mujeres trans, estamos en una carrera contrarreloj, porque es que nuestras expectativas de vida son totalmente distintas al resto de la población. Hablar de una mujer trans de 35, 40 años, ya para nuestra propia comunidad se considera una mujer trans que está muy cercana o si no, ya está en lo que tiene que ver con la vejez y tiene que ver con que nosotras de todos los riesgos que tenemos que vivir en la calle, que tenemos que vivir en los espacios cotidianos de vida, en la familia, de todas formas tienen una repercusión también en lo que tiene que ver con el curso de vida. Entonces, desde ese lugar de enunciación digo que es complejo la vejez para una mujer trans, pero no quiere decir de que, como yo decía, yo lo tomo tranquilamente también. O sea, para mí el envejecer forma parte del proceso de la vida. Y hay algo fundamental totalmente asociado a las personas viejas. Es que uno utiliza la palabra vieja y tiene una connotación. Inclusive desde las políticas públicas también tratan de hablar de personas mayores para no referirse a la connotación negativa de la vejez o del envejecimiento. Pero yo creo que una manera de reivindicarse inclusive es llamarse viejo y vieja, porque eso forma parte de los procesos de la vida. Entonces creo que sí hay muchos tabúes asociados, mitos, prejuicios alrededor de lo que tiene que ver con la vejez y más con la vejez LGBT. O sea, hay unos asocios, unos tabúes, unos cánones alrededor de las personas LGBT, primero que pierden sexualmente lo que tiene que ver con esa posibilidad de poder relacionarse desde su sexualidad, desde lo que tiene que ver con una relación sexual activa. Entonces, que la sexualidad forma parte y es esencial de la vida. Entonces, esa connotación negativa de que usted pierde el atractivo porque va envejeciendo y pasa, y dejémonos de mentira. No, en la medida que va pasando el tiempo, ciertas personas de los sectores LGBT terminamos siendo menos apetecibles para otras personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un imaginario, un mito, unos prejuicios asociados a este momento del curso de vida. Y así sucede con otras cosas. Por ejemplo, hay una tendencia a creer que en la medida que envejece eres menos productiva, en la medida que envejece eres menos inteligente o tienes menos capacidades para poder ejercer labores asociadas a lo que tiene que ver con el trabajo en el mundo formal o en la informalidad. Entonces, inclusive, sí hay unas realidades que tienen que ver con la vejez y no podemos negar alrededor de los sectores LGBT. Entre ellas, por ejemplo, todo ese estigma que hay y prejuicio. Muchas de las personas LGBT están condenadas a la vejez a estar abandonadas, solas, no tienen redes de apoyo, no tienen redes familiares. Entonces creo que es una realidad que también hay que ir tejiendo, pero detrás de eso también tiene que ver con tabúes y mitos alrededor de lo que te lleva a ese lugar. A mí me llama mucho la atención lo que planteas en el sentido de los arquetipos de la vejez. Y yo venía hablándolo, por ejemplo, con Liliana, y es que socialmente nos han vendido la idea de que un hombre entre más años tiene, se vuelve más interesante, ¿no? Pero la visión de la vejez y de la avanzada edad cambia también a partir del género, porque cuando los hombres se vuelven más interesantes, las mujeres dejan de ser más
apetecidas, digámoslo así. ¿Tú por qué crees que existe esta relación? Finalmente el patriarcado y un mundo machista. Pero... Exactamente, o sea, lo primordial es eso, o sea, es el patriarcado en el que vivimos y también nosotras mismas como mujeres que hacemos, que permitimos que nos segreguen a ese punto, pero si nosotras, es la lucha de nosotros la que tenemos que hacer ahora, comenzando a decir, no es así, o sea, no es que el hombre se vuelva más interesante, yo te lo decía ahora rato, para mí no es que el hombre se vuelva más interesante, de pronto tiene más adquisición monetaria y por eso entonces, porque como hasta ahora estamos empezando a medio crear que tenemos los mismos derechos laborales y de ganar la misma cantidad de plata que gana un hombre, entonces hasta ahora estamos adquiriendo una parte monetaria interesante para nosotros, entonces también nos vamos a volver interesantes por ese aspecto, porque para mí el que se vuelva, no es interesante, el que se vuelve interesante es el bolsillo del señor. No realmente el Señor. Entonces, pienso que es eso. Y a medida que nosotros vayamos creciendo en nuestro trabajo, en nuestras partes laborales y todo esto, vamos a ir creciendo en esa parte interesante que suelen llamar. Hay algo que finalmente termina siendo tal vez un secreto a voces dentro de la comunidad y que lo comentan constantemente, y es que quienes hacemos parte del colectivo LGBT, y hago un paréntesis, un entrecomillado enorme, porque yo creo que no es cierto, estamos obsesionados con la eterna juventud. ¿Tú crees que en realidad es así? Bueno, primero que todo habría que decir que no solamente la población LGBT, Ajá. yo creo que es un fenómeno universal y que tiene que ver mucho con esos estándares que nos vienen vendiendo, que tenemos que cumplir con esos estándares, ¿cierto? Que se hacen como los deseables y se vuelven como el reto para todas las personas. Entonces yo pienso que sí es una realidad, pienso que es una realidad eso, que obedece también a esos estándares, pero que digamos lo que detrás hay de esto es que se está sobrevalorando el cuerpo y la juventud. Y al mismo tiempo se está subestimando toda esa riqueza que trae la maduración y la vejez, como la experiencia, como la posibilidad de tener una perspectiva completamente diferente del mundo, una perspectiva más tranquila, una perspectiva inclusive espiritual. Entonces todo eso se desvaloriza frente a la valorización del cuerpo y de la juventud del cuerpo. Nosotros seguimos con esta conversación intergeneracional para hablar también de vejez LGBT. Y hay algo que comentábamos detrás de las cámaras y es que también es una deuda que se tiene con quienes empezaron a ser los pioneros del autorreconocimiento y del activismo LGBT. Y yo quisiera empezar preguntándoles también ¿qué han aprendido en todos estos años de lucha? Porque en gran parte lo que tenemos en este momento, las libertades de quienes nos reconocemos abiertamente son gracias a ustedes, al activismo que han hecho, pero también a reconocerse desde años atrás como personas diversas. ¿Qué han aprendido durante este tiempo? Bueno, el activismo y la vejez. Yo creo que quienes empezamos hace muchas décadas en función de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas, o digámoslo abiertamente, ni siquiera utilizábamos esas siglas cuando empezamos a construir procesos, tejidos alrededor de la defensa de los derechos humanos. Simplemente utilizábamos términos en algunas regiones, por ejemplo, yo soy caribeña y yo nunca me reconocí como LGBT hasta no empezar a construir ese acrónimo a partir de diferentes apuestas políticas y sociales. Simplemente en la región Caribe o nos llamamos la marica o la loca o la pájara, o sea, y eso más cuando estábamos asociadas a temas de hacia la feminización, en el caso de nosotras las que actualmente nos construimos y nos reconocemos como mujeres trans. Y en otros términos también los hombres utilizaban gay, ni siquiera se hablaba de gay, se hablaban de otros términos. Las mujeres lesbianas también utilizaban otros términos. Entonces, que uno de los primeros términos que se utilizó para eso fue eres de ambiente. Total, decir de ambiente, claro, total. es decir, tú eres de ambiente, ay, qué rico, yo también soy de ambiente. Y a veces
Inclusive tuve muchas experiencias con personas que decían, ay, sí, yo también soy de ambiente, pero se referían a ambiente de ser alegres y Fiesta, esto. fiesta. Pero nosotros sabíamos, cuando nos referíamos a ambiente, que era a que éramos o lesbianas, o gays, o trans, o bi, o lo que sea. Era eso, era el de ambiente. Era un código, Era un ¿no? código, más bien. Sí, De mira hecho- que ahora que tú lo mencionas, sí, era como el código, tú eres de ambiente, qué bien. Era como la parte de decirnos, de identificarnos sin que la otra gente supiera de qué estábamos hablando. Las cosas eran muy diferentes hace unos años, ¿no? Eran muy diferentes. No había protección de derechos. Éramos delincuentes, éramos enfermos, éramos antimorales, bueno, amorales, todo eso. Y digamos que a través del reconocimiento de derechos esto se ha ido transformando, pero es simpático que en este momento, digamos, los jóvenes viven con esa libertad casi que total, desconociendo ese pasado y que es un pasado y digamos son unos logros que hay que cuidar. Hay que cuidarlos porque así como se adquirieron, igual se podrían perder. Y ellos no tienen esa conciencia, los más jóvenes no tienen esa conciencia de que esto fue trabajado, eso no es que se firmó una ley, sí, demos esto, sino que se ha tenido que ganar. En lo personal, yo pienso que una ganancia grandota es no tan, primero estuve buscando como el reconocimiento desde afuera, ¿sí? La aceptación desde afuera, pero para mí ha sido lo más definitivo es la aceptación propia. La autoaceptación. Yo pienso que es la parte más difícil de ser lesbiana, es la autoaceptación, porque es que va a decir la familia de mí, qué van a decir mis amigos, cómo digo yo, no, mi mejor amiga, si yo le digo que soy lesbiana, entonces me va a rechazar. La autoaceptación pienso que es la parte más importante y en la que más se debe trabajar realmente. Sí. Su existencia disidente también ha aportado mucho a esta lucha por la igualdad de derechos, por reconocernos abiertamente como homosexuales, pero quisiera preguntarles también qué visiones tienen ustedes en este momento del colectivo, en qué se ha avanzado y en qué se debería empezar a trabajar para reducir, no sé, por ejemplo, la endodiscriminación. Pero hoy en día yo creo que hay una fragmentación, yo sí siento que hay una fragmentación del movimiento en la medida de que cada identidad trata de buscar un reconocimiento, una aceptación colectiva. También se han ido generando fragmentaciones entre apuestas o agendas que son colectivas y mucho más estratégicas. Yo creo que otro aspecto que yo señalo que me parece, antes era un poco más simple, con toda sinceridad, cuando éramos maricas, cuando éramos areperas, cuando éramos pájaras, sí. cuando éramos locas, era un poco más simple, pero en la medida que hemos ido avanzando en derechos, también que se ha ido fragmentando la agenda de las lesbianas con la de los gays, con la de los bisexuales, con la de las trans, se han generado tensiones y se han generado tensiones que también terminan descalificando a los otros o a las otras. Entonces creo que hay unos grandes retos y hay también algo que, por ejemplo, y vale con la vejez, tiene que ver con que los nuevos activismos a veces descalifican a los activismos antiguos porque ya le llegó la hora a los nuevos activismos y el protagonismo y te dicen, a mí recientemente me pasó, me decían, es que ustedes las personas viejas ya, activistas viejos o antiguos, los dinosaurios o las dinosaurias, deberían darnos posibilidades a la juventud y alejarse, ya es hora que ustedes se retiren y más bien nos den las banderas y los procesos a nosotros. Wow. Entonces creo que eso es muy complejo y es muy difícil y duro cuando tú has dedicado parte de tu vida a lo que tiene que ver con la defensa de derechos y que muchos de los logros que hoy disfruta la juventud LGBT es gracias a personas como nosotras y nosotros que abrimos esas posibilidades. Sí, eso es muy cierto. A mí también me ha pasado. Alguna vez estaba hablando con unos chicos que andan haciendo un colectivo y me decían, pero es que ustedes ya tuvieron su tiempo, ahora déjennos a nosotros. Y entonces yo les decía, yo los invito a que en vez de decir que es el tiempo de nosotros o el tiempo de ustedes, que sea el tiempo de todos y compartámoslo y hagámoslo. Pero lo que hablamos también detrás de cámaras es que desafortunadamente dentro de nuestro mismo colectivo
hay mucha discriminación. Entonces, eso también nos ha afectado muchísimo. Si nosotros estuviéramos más unidos, más compactos, hubiésemos logrado muchas más cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir porque sí, claramente estamos más divididos que el resto que antes, digamos. Y también veo otra cosa y es como que con todas estas clasificaciones y subdivisiones y LGBTIQ más, y, que digamos tiene una ganancia pero también tiene una pérdida y es generar confusión, inclusive al interior de los colectivos LGBT, porque a veces encontramos que alguien dice, bueno, pero ¿y esa I qué quiere decir? ¿Y esa Q qué quiere decir? Entonces imaginemos si dentro de los colectivos LGBTI hay confusión, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? En la relación de los colectivos con la sociedad. Estamos generando, sin querer, mucha más confusión en la gente que quedan locos y esa vaina qué es. O sea, no entiendo, o sea, ¿para dónde van? Este año se cumplen 40 años de la primera marcha LGBT en Colombia, un país también que ha sido bastante violento a lo largo de la historia con las diversidades de todas sus formas. Quisiera preguntarles algo a cada uno de ustedes, y es si ustedes consideran un privilegio llegar a la edad en la que están siendo abiertamente personas diversas. Para mí llegar a la edad que tengo, que represento, que vivo, que experiencio, sí tiene que ver con un privilegio, es un privilegio. O sea, y parto de reforzar lo que ya decía. O sea, realmente envejecer siendo de los sectores sociales LGBT y más siendo una persona trans, también tiene unas connotaciones sociales, tiene alrededor toda una serie de elementos, como decíamos anterior, que tienen que ver con estigmas, con prejuicios, pero tiene que ver también con realidades. En la medida que vamos envejeciendo, no necesariamente contamos de las mismas redes, contamos con las mismas personas, muchas veces nos vamos aislando o nos aíslan, es una realidad que vivimos. Entonces eso también tiene unas implicaciones, pero independientemente de todas esas barreras, de esos prejuicios, de esos obstáculos, yo me siento muy digna de tener 55 años y cada año que va apareciendo en esa cronología de mi experiencia me siento más orgulloso y lo digo abiertamente. Muchas personas LGBT esconden la edad. Inclusive se quitan 10, 20 años porque tienen un temor hacia afuera de rechazo o tienen un temor a sí misma de poder percibirse y autorreconocerse allí, porque tiene que ver con todo lo que decíamos, con la cercanía a la muerte, con el abandono, con la angustia, con el desempleo, con miles de cosas que aparecen y van apareciendo en una sociedad latinoamericana como la nuestra y más en Colombia, alrededor de lo que implica y significa la vejez. Pero en mi caso, antes yo me siento mejor, le decía a unas hijas mías, yo me siento más hermosa, más bella, más apetecible, más poderosa en el mejor sentido de la palabra poder, porque tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con lo que represento y soy. Entonces, para mí, si eso es privilegio, sí me siento privilegiada. Sí, privilegiada hartísimo. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje de todo esto, de toda esta lucha que hicimos. Es el que eso me tiene donde estoy hoy en día, con la seguridad que soy, con el empoderamiento de persona, de mujer, que todo esto me dio y que la edad me ha dado. Obvio, me siento muy, muy feliz de tener la edad y de poder estar aquí, de poder compartirla y de poder decirles, no es malo no es malo llegar a 60, 62, 65 años, es bueno, lo malo es de pronto llegar con miedo, no, lleguen con todo el poder que tienen y de verdad que es muy lindo y es increíble, no se imaginan. Cuando ustedes lleguen a esta edad, los más jóvenes lleguen a esta edad, van a entender lo que de pronto estamos diciendo nosotros hoy acá, que es más fácil y es tranquilo, es relajado, no es complicado, es bien. Y como tú decías, me siento más hermosa. Y es por eso, porque me siento más empoderada, me siento más fuerte, entonces eso hace que yo me sienta más hermosa, más linda, más apetecible además que hay muchos jóvenes hoy en día que se acercan a uno
porque dicen, qué rico hablar con ustedes, no son todos, pero sí hay muchos hoy en día, qué rico hablar con ustedes porque ustedes nos enseñan, ustedes nos dicen cómo es, ustedes tienen la experiencia que nos pueden transmitir y decirnos, es así, pierdan el miedo de esto, hagan esto, no se metan en esto, y eso es muy bonito, y muchas veces llegan queriendo inclusive tener con uno una relación porque quieren aprender, no muchas veces con el poder adquisitivo, sino con el poder de aprendizaje. Y eso es muy bonito y a mí me ha pasado y me has hecho sentir muy bien. Yo pienso que definitivamente sí es un privilegio en general envejecer en Colombia, pero para la población LGBT más porque son varias cosas las que hemos logrado pasar. Una, fuera de la violencia que atraviesa al país desde siempre, ha habido otra, la epidemia del VIH en los 80s, que se llevó a muchas personas cercanas a nosotros y hemos logrado, pues la superamos. Ese es como un hito que también es importante. Pero yo quiero mencionar otro que es el tema de las desigualdades, la desigualdad de oportunidades. Entonces, particularmente la población trans, digamos, ha carecido de las mismas oportunidades. A veces, también hablando en otros momentos, decíamos, bueno, una mujer lesbiana o un hombre gay podemos pasar de agache, como decimos, pero una persona trans, una mujer trans, no está poniendo su pecho, su cuerpo todo el tiempo y eso no es fácil. Entonces las oportunidades, poder conseguir una pensión, se necesita haber cotizado durante un montón de años que si no hubo la oportunidad de laborarlos y de cotizar, pues digamos esto no se va a lograr. Entonces ese me parece que definitivamente sí es un privilegio lograr envejecer en Colombia. Para finalizar, quisiera preguntarles algo y es, ¿qué le dirían a esa Charlotte, Liliana, Juan, de 25, 30 años, que no sé si se visualizaba, no sé si se visualizaba llegando a la tercera edad o si estaba temiéndole también a la llegada de las canas y a la llegada de las arrugas? Bueno, si hago un retroceso, me ubico cuando tenía 25 años o 30 años, yo creo que tenía una perspectiva totalmente distinta de la vida. Primero Sí. tengo que reconocerlo. Además, con 25, 30 años era mucho más explosiva, era mucho más hiperactiva de lo que soy ahora. O sea, tenía una visión de la vida distinta. O sea, creo que me concentraba muchas veces en vivir más para los otros que en vivir inclusivamente para mí misma. Entonces, creo que en la medida que fui madurando, que llegaron los años, lo he tomado totalmente con más tranquilidad. Creo que envejecer tiene unas maravillosas cosas alrededor de eso. Es lo que yo le diría. O sea, disfruten la juventud porque hay que vivir cada momento del transcurrir vital o del curso de la vida, pero no le teman a la vejez. O sea, no le teman a la vejez porque la vejez es algo maravilloso. Yo me siento maravillosamente bien en la medida que voy envejeciendo más. Y en este momento de mi vida siento unas riquezas y unas posibilidades y oportunidades que no tuve o que no viví cuando tenía 25, 30 años. Entonces le diría eso, disfruten ese momento, pero también quiten todos los mitos, los prejuicios alrededor de lo que va a implicar que con los años vayan envejeciendo y que lleguen a la edad que tenemos. Bueno, sí, Charlotte tiene razón en muchas de las cosas que acaba de decir. Y sí, mira, a los 25, 30 años uno cree que es el dueño del mundo y que tiene uno todo y que uno... Es más, yo ni siquiera, nunca en esa edad creo que pensé en vejez porque siempre pensé en que iba a ser, o sea, que estaba joven y ya, no pensaba en el adelante, sino en el momento que estaba viviendo y en lo que tenía que conseguir y lograr en ese momento. Ya de pronto como a los 40, 45 comencé yo a pensar, oiga, sí, ya tengo que pensar en ciertas cosas, pero la sociedad le implica a uno que si yo llego a cierta edad tengo que cambiar mi forma de vestir, tengo que cambiar mi forma de peinarme, tengo que cambiar mi forma de hablar y resulta que no, uno puede seguir siendo uno siempre igual. Obviamente ya con unas experiencias y ya uno asume otras cosas, pero es el cambio que uno quiere hacer para sí mismo y para uno sentirse
cada vez mejor siendo mayor, más no porque la sociedad me lo implique. De hecho, yo soy muy relajada vistiéndome, soy muy descomplicada, nunca me he maquillado y nunca pretendo hacerlo. Si me quiero, ahora me encontraron con el cabello un poco largo, pero normalmente me rapo mucho más. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces alguien me dice, es que usted ya está muy vieja para estar así rapada. ¿Y qué tiene que ver mi edad con mi cabello? Nada. Entonces, no, yo pienso que sí, pero sí, yo los invito a que no piensen en la vejez. Además que empiezan a pensar en una cosa y es, ¡ay! Llegué al piso 3. Y eso empieza a marcar, psicológicamente marca. ¡Ay! Llegué al piso 4, Dios mío, ¿qué va a pasar? Llegué al piso 5, no, ahora sí, mejor dicho. No, quiten ese tabú porque realmente no. Todo lo contrario, digan, uy, llegué al piso 5, pero estoy súper bien y voy a estar mucho mejor. Y les aseguro que va a ser más tranquila su vejez, más relajada, más aceptada por uno mismo y por los demás, porque es que la gente lo trata a uno como uno refleja, es a sí mismo, ellos devuelven la forma en que nos tratan. Entonces, si nosotros reflejamos algo bien, vamos a estar bien. Entonces, yo los invito a que sí, y realmente los 30 fueron maravillosos, pero para mí, mi edad fabulosa, 40, 50. Yo creo que fue la mejor etapa de mi vida. Sí, total. A mis 20, 30 años yo jamás pensé en la vejez, no, o sea, no hay cabeza para eso, está uno disfrutando, está uno con toda esa energía, no piensa uno en eso. Pero yo le diría a mi yo de 25, 30 años, marica, acéptese y disfrute la vida plenamente, usted no tiene nada malo, hágale, sí. Y le diría a mi yo de hoy, marica, siga viviendo y disfrutando que usted está vivo hasta que se muera. Gracias a ustedes por sus consejos y por participar de este espacio en la disidencia. Estamos interesados también en tener estas conversaciones. Queríamos tener una plática intergeneracional para que quienes nos ven también tengan en cuenta el espectro de que ser diverso no es ser siempre joven, sino que también incluye las luchas de quienes por años dieron los primeros pasos para llegar a donde estamos ahora. Gracias y estamos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.